Y esta mañana extraordinaria ya tenemos la presencia del cantante Chayín Rubio, quien viene a presentarnos su nuevo material discográfico, titulado Con Secuelas de Amor. ¿Cómo estás? Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios, aquí bien contento, ya de promoción aquí en la Ciudad de México y aquí echándole ganas ya. Háblanos sobre este primer material discográfico. Este es el primer material discográfico, un álbum debut de Chayín Rubio, que salió el pasado 11 de mayo. No, pues es un material que lo hice con mucho cariño, por ser el primero. Se compone de 13 temas, de los cuales 9 son de mi autoría, e incluimos el sencillo que estamos promocionando, Secuelas de Amor, aquí en este sencillo. ¿En qué te has inspirado, Chayín, para componer? Porque tú eres cantautor, tú compones. Así es. Pues fíjese, yo más que nada me inspiro en situaciones que pasan en mi alrededor, en mi entorno, situaciones que me cuenta el amigo, la amiga, situaciones reales más que nada para que la gente se distinga, que diga, no, sabes que a mí me queda esa canción, o sabes que yo viví eso, entonces trato de escribir más que nada realidad. ¿Y esas secuelas de amor de qué hablan? ¿A veces algo vivencial te pasó, le pasó al amigo de un amigo? ¿A quién le pasó? Ok, no, Secuelas de Amor es un tema que habla de un amor que rompió, que era un amor muy fuerte, que parecía que iba a ser eterno, ¿no? Entonces, de esto habla, es una separación que me pasó algo muy cercano a mí, no personalmente, pero sí habla de un amor que se fue, que ya no es, que era muy bonito, entonces ahí plasmamos en esta letra. Oye, estos temas, la composición de los mismos, ¿cuánto tiempo te llevó a elaborar este disco? Este disco más o menos me llevó unos 3 meses en lo que seleccionamos temas, en lo que terminábamos algunos que ya teníamos empezados y ya que empezamos a meter maquetas, a ver los musicales, entonces como yo creo que unos 3 mesecitos más o menos. Chayín Rubio, entonces ya está a la venta este disco, ya lo pueden comprar de manera física y digital. Sí, en todas las plataformas digitales y también aquí la tenemos en físico, ya lo pueden adquirir. Pues te agradezco en el alma, muchas gracias por estar con nosotros y que la gente siga disfrutando estas secuelas de amor. Claro que sí, secuelas. Muchas gracias, Chayín. Gracias.